para todos. Mi nombre es Esteban Hidárraga, soy residente de neurocirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires. El tema a tratar el día de hoy va a ser hematoma subdural en pediatría, tanto un enfoque como del hematoma subdural agudo, como del hematoma subdural crónico. Los objetivos entonces de la charla del día de hoy, vamos a ver un caso clínico como es de costumbre. A partir de ahí empezaremos a desarrollar un poco el tema. Vamos a ver un poco sobre la definición de lo que es el hematoma subdural, un poco de la epidemiología, la anatomía, más que todo asociada de la localización del hematoma, fisiopatología, principalmente asociada al trauma de cráneo, un poco sobre el hematoma subdural crónico, sus diferencias con el higroma subdural y la relación con los quistes aracnoideos, el manejo del hematoma subdural en la edad pediátrica, vamos a ver la resolución del caso clínico y por último las conclusiones. Comenzamos entonces con el caso clínico. Tenemos un paciente entonces masculino de 12 meses de edad, que este paciente nos llegó al hospital. Es un paciente con antecedentes perinatales de un segundo embarazo, un parto por cesárea a término, sin complicaciones, pero que venía siendo estudiado desde los 2 meses de vida con el neurólogo por una epilepsia de difícil manejo. ¿Qué ocurre en noviembre del 2020? El paciente lo lleva en sus brazos el padre, que había tenido un accidente, el padre andaba en muletas. Por no dejar caer al niño, lo tira a la cama. Bien, eso es lo que nos relataba la mamá, lo tira hacia la cama, no hacia el piso, así que sufre un trauma de cráneo en la cama. Posterior a esto, presenta una convulsión, una pérdida de conciencia, es llevado al hospital de Bello, donde realizan una tomografía, la cual no fue traída por la paciente, y según la epicrisis describían un hematoma subdural subagudo bilateral. Ingresa a ese hospital en mal estado general, deciden intubación orotraqueal y deciden operar a ese paciente para drenarle pues, ambos hematomas subdurales. Como es de costumbre, este tipo de hematomas debemos entonces siempre descartar que no haya sido por lesiones infligidas, por maltrato. Así que estuve en seguimiento con el ICBF, pero se descartó que hubiera ese tipo de acto por el tipo de trauma que tuvo el niño, ¿cierto? Entonces el paciente vivía con la mamá, el papá, el hermano. Durante su hospitalización se descartó que hubiera compromiso entonces pues de maltrato infantil. Pero desde entonces el niño quedó con epilepsia de difícil manejo, inclusive con dosis altas de levetiracetam, carbazepina, fue difícil el manejo. Su neurólogo lo ve en consulta externa, le pide una resonancia ante esta epilepsia de difícil manejo y una sospecha pues todavía de un trauma no accidental. Y con esa resonancia nos lo remite al servicio de urgencias a nosotros. ¿Cómo lo vemos nosotros al examen físico? Un paciente con un sostén cefálico adecuado, un paciente estable y con una sedestación independiente. Esta es la resonancia, en donde observamos entonces un corte axial, un corte sagital en T2 y un corte coronal, donde observamos entonces un quiste bifrontal de gran tamaño, con gran compresión del parénquima cerebral, inclusive con septos en su interior, como lo podemos ver acá, en el corte coronal y en el corte sagital. En el corte T1, sin contraste en el corte axial, entonces en la secuencia T1 en el corte axial podemos ver mucho mejor los septos de ese quiste, inclusive conformados por una capa visceral pegadas al parénquima, mucho mejor observadas pues acá en el corte sagital. Y inclusive en la secuencia GRE ya vemos un paciente con secuelas isquémicas, ¿cierto? Vemos el gran quiste bifrontal, pero un paciente que ya tiene secuelas isquémicas a nivel bihemisférico. Entonces, con esta resonancia nos llaman a nosotros para evaluar a este paciente con un diagnóstico presuntivo, un hematoma subdural crónico y con un paciente epiléptico refractario y definir si era plausible manejo quirúrgico o manejo médico, en el contexto de que el paciente estaba neurológicamente estable. A partir de esto, entonces comenzaremos a desarrollar el tema y al final resolveremos este caso clínico. En cuanto a la definición del hematoma subdural, definimos entonces el hematoma subdural en la edad pediátrica, que es una hemorragia en el espacio potencialmente entre la dura madre y las membranas aracnoideas, que difiere y es muy distinto en niños y en adultos. ¿Por qué? Porque en los niños debemos siempre descartar que el TEC haya sido infligido
es decir, que sea una etiología asociada a maltrato, bien, especialmente, principalmente en pacientes pediátricos menores de 2 años. Y también es muy importante tener en cuenta en la definición que debemos diferenciar lo que es el hematoma subdural del hematoma epidural. ¿Por qué? Porque las indicaciones quirúrgicas del hematoma epidural son muy claras, pero las indicaciones quirúrgicas del hematoma subdural agudo y más que todo el crónico son todavía muy controversiales. Muy bien, en cuanto a la epidemiología entonces lo vamos a dividir en 3 grupos, en recién nacidos, en lactantes y niños pequeños y en niños mayores y adolescentes. En cuanto a la epidemiología de los recién nacidos, vemos que únicamente equivale el hematoma subdural al 8% y es muy común encontrarlos en partos a término o en partos instrumentados. Son hematomas generalmente pequeños que suelen resolverse en 4 semanas y la mayoría de estos son asintomáticos. En pacientes lactantes y niños pequeños, es decir, en pacientes menores de 2 años, es el grupo en el que tenemos que estar más pendientes porque puede haber traumas asociados a maltrato infantil. Es común en menores de 2 años para una relación de 13 por cada 100.000 niños por año, inclusive con una incidencia más alta en lactantes, es decir, en menores de 1 año. Y en los niños mayores y adolescentes ya tiende a ser la causa del hematoma más asociada a pacientes adultos, es decir, traumas graves, traumas mayores, no intencionales, que causan entonces la mayoría de lesiones en los niños mayores y adolescentes. En cuanto a la anatomía, vamos a ver 3 puntos importantes. Primero, ¿dónde es el sitio de la hemorragia secundaria al trauma principalmente? ¿Dónde vamos a ubicar el hematoma subdural? ¿Y cuáles son las diferencias del hematoma subdural con el hematoma epidural? En cuanto al sitio de hemorragia, entonces tenemos que hay 2 fuentes principales de hemorragia en los pacientes con hematoma subdural. Uno, que son los vasos sanguíneos puente que cruzan el espacio subdural, y otro es la hemorragia cortical que ocurre secundaria a un trauma directo cerebral. Muy bien. Ahora, ¿dónde tenemos la ubicación del hematoma subdural? ¿Dónde es más común en la edad pediátrica que donde estén ubicados el hematoma subdural? En cualquier parte en general. Pero en estos 4 puntos es fundamental diferenciar, según su ubicación, si puede ser asociado a lesiones infligidas o no. Por ejemplo, los hematomas subdurales crónicos están más ubicados principalmente a nivel de la convexidad. A nivel del lóbulo frontal, a nivel del lóbulo parietal y a nivel del lóbulo temporal, es más común que ocurra por desgarros de vasos puentes, principalmente en traumas encefalocraneanos graves. Subrayo lo que es localización interhemisférica y nivel de fosa posterior, porque en estas 2 localizaciones es más común que ocurra o se asocien a lesiones por maltrato infantil. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias con el hematoma epidural? Que sería uno de los diagnósticos más importantes y que muchos de los médicos se confunden al ver la tomografía en el servicio de urgencias. Vemos entonces que el hematoma epidural en esta tomografía cortiaxial simple tiene una forma convexa con respecto al cráneo, ¿cierto? Forma convexa con respecto al cráneo. Es común encontrar el hematoma epidural en pacientes escolares, en adolescentes. El sangrado es principalmente óseo, sangrado venoso óseo principalmente. Por ejemplo, en esta tomografía vemos entonces un gran hematoma epidural con desviación de línea media, inclusive con compresión del asta frontal del ventrículo ipsilateral. A diferencia de la imagen que vemos acá del hematoma subdural, que tiene una forma cóncava con respecto al cráneo, en forma de media luna, y es común encontrarlo, esta lesión en neonatos, en lactantes, en traumas no accidentales, distinto al epidural, y el sangrado puede ser venoso, pero a nivel del parénquima también. En cuanto a la fisiopatología, para hablar de fisiopatología tenemos que como recordar un poco acerca del trauma de cráneo en niños, ¿cierto? Entonces esto es como una secuencia en la cual primero hay una lesión de los vasos sanguíneos, luego hay un aumento de la presión intracraneana y luego vamos a determinar qué tipo de lesión se genera para determinar el tratamiento a seguir. Así que en cuanto a la lesión de los vasos sanguíneos, encontramos entonces
que pueden haber tres tipos de hemorragia: una hemorragia venosa, una hemorragia arterial o un hematoma subdural secundario a tracciones durales. En el caso de la hemorragia venosa, ocurre por desgarro de venas puente con los senos venosos. Es más común la localización que el hematoma sea a nivel frontoparietal. En el caso de hemorragias arteriales, que se equipara a un 20 a 30% en adultos, ocurre por rupturas de arterias corticales muy pequeñas, inclusive por inferiores a 1 milímetro, y se observa la localización a nivel temporoparietal principalmente. Y en el caso de tracciones durales, es común encontrarlo hipotensión de líquido cefalorraquídeo, pero en pacientes que tienen una elevación ventrículo-peritoneal o tienen sobredrenaje de líquido cefalorraquídeo, y es por esta tracción dural que pueden ocurrir los hematomas subdurales. Ahora bien, el aumento de la PIC, entonces, ¿va a depender de qué? Va a depender del contenido intracraneal. Entonces, recordemos que el parénquima cerebral tiene, el contenido intracraneal está conformado un 80% de parénquima cerebral, un 10% de líquido cefalorraquídeo, un 10% de sangre. ¿Qué ocurre? En un hematoma subdural comienzan a expandirse dichos contenidos, ¿cierto? Dicho contenido intracraneal. Entonces, se desplazan generando una herniación. ¿Qué pasa en los adultos? Se genera una herniación que los puede llevar a la muerte. Pero hay unos pacientes que es importante nombrar, que son los pacientes menores de 18 meses, que tienen una gran tolerancia a volúmenes altos de sangre en el espacio subdural. Entonces, estos pacientes por debajo de los 18 meses desarrollan primero un síndrome anémico antes de mostrar signos de elevación de presión intracraneana. Es decir, estos pacientes, uno los puede ver una tomografía, una resonancia con un gran volumen de hematoma, pero antes de generar síntomas neurológicos, el laboratorio para descartar un síndrome anémico. Tipo de lesión secundaria, después de mirar entonces la parte de dónde ocurre el hematoma, qué tipo de hemorragia tenemos, si es arterial o venosa, y si es el paciente menor de 18 años, vamos a ver el tipo de lesión. Para ver el tipo de lesión, entonces vamos a recordar un poco acerca del TEC. El TEC, entonces, en el paciente pediátrico que nos puede generar un hematoma subdural, lo podemos dividir tanto en un TEC grave, un TEC leve o el famoso síndrome del lactante zarandeado. Para recordar un poco del TEC. TEC, principal causa de muerte en pacientes menores de 18 años. Lo subdividimos en tres grandes grupos: menores de 2 años, 2 a 12 años y mayores de 12 años. Menores de 2 años, causa principal, trauma perinatal, maltrato infantil. Entre los 2 y los 12 años, caídas, y ya entran a jugar los accidentes de tránsito, calidad de peatón. Y si es mayores de 12 años, ya se equiparan entonces al adulto. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir traumas por deportes o en accidentes de tránsito. En cuanto al TEC grave en pediatría únicamente equivale al 5%, TEC moderado al 10%, y el resto, que es el TEC leve, que equivaldría al 85%. Ocurre el TEC grave. ¿Por qué ocurre un hematoma subdural en un TEC grave? Principalmente por ruptura de los vasos puente. Puede ser de un pequeño volumen, pero con lesiones difusas en la tomografía, que pueden llegar a deteriorar el paciente si tengamos un hematoma subdural laminar. Y además, suelen ser de peor pronóstico que un hematoma epidural, aunque el hematoma epidural, si no se detecta a tiempo, puede llegar a equiparar el hematoma subdural en el paciente pediátrico en cuanto a complicaciones del paciente. TEC leve, el 85% restante. Por suerte es el trauma que más ocurre en pediatría. Puede ser grandes los hematomas subdurales encontrados en las tomografías de estos pacientes, pero un paciente a nivel neurológico perfecto, es decir, sin hallazgos clínicos. Pero de ese 85% existe un 5% de los casos que se encuentran asociados a trauma, que son clínicamente importantes y que requieren de imagen, principalmente de tomografía. Estos son estos 4 pacientes, es decir, pacientes que uno sospecha que pueden llevar a complicarse pronto y llevar a la muerte, pacientes que usted cree que van a necesitar de cirugía pronto, pacientes que en las próximas 24 horas van a requerir intubación orotraqueal, o pacientes que tienen una necesidad de estancia hospitalaria o observación por más de 48 horas. En TEC leve, ¿por qué ocurre el hematoma subdural? Principalmente por ruptura de venas puente. Estos 4 pacientes, tomografía. Ahora bien, esos 4 pacientes, ¿por qué un TEC leve puede desarrollar un hematoma subdural?
estos 5 puntos serían los factores que predisponen a la formación de hematomas subdurales en pacientes pediátricos que tienen un TEC leve. Es decir, pacientes que tienen hidrocefalia, pacientes que tienen atrofia cerebral, que son portadores de derivaciones ventriculoperitoneales. En casos de pacientes que tuvieron un hematoma y en la tomografía tuvieron un hematoma subdural agudo laminar pequeño o pacientes con meningitis, estos pueden desarrollar más adelante higromas subdurales o hematomas subdurales crónicos. Pacientes anticoagulados, antiagregados, hemofílicos, trombocitopénicos. Inclusive la osteogénesis imperfecta también se asocia como factor predisponente a hematomas subdurales en TEC leve. Y este es un punto fundamental, que es el que vamos a desarrollar más adelante y se asocia al caso clínico del día de hoy, que es la ruptura de un quiste aracnoideo. ¿Por qué ocurre hematomas subdurales cuando hay ruptura de quiste aracnoideo? Principalmente por hemorragia intraquística y demás componentes que vamos a ver más adelante cuando desarrollemos pues, el caso clínico, ¿cierto? Entonces, 5 puntos importantes en los cuales hay que considerar el TEC leve como de riesgo y hay que hacer neuroimagen. Bien, para recordar, escalas de predicción de riesgo en TEC leve, tenemos entonces 3 escalas publicadas entonces en el artículo de la Lancet en abril del 2017, que lo que hizo fue comparar entonces las 3 escalas, ¿cierto?, en cuanto a su sensibilidad y especificidad. Escala PECAR, escala Chialisi y escala CATS. La PECAR para determinar pacientes de bajo riesgo de lesiones intracraneales, la Chialisi de alto riesgo de lesiones intracraneales y el CATS de alto y moderado riesgo de lesiones intracraneales. PECAR, escala más sensible y específica para pacientes para escala de predicción de riesgo en TEC leve. Simplemente para recordar, tenemos entonces 2 escalas, pacientes menores de 2 años y pacientes mayores de 2 años. Paciente menor de 2 años que llega con un Glasgow menor de 15, con una fractura palpable, llega agitado, con poca respuesta a los estímulos, va a requerir una tomografía porque es un paciente de alto riesgo. Si tiene esto negativo, pero es un paciente con un hematoma a nivel del cuero cabelludo, que no está activo pues, con los familiares, que tiene un mecanismo importante del trauma, si esto es negativo, observación, no requiere tomografía. Si esto es positivo, estos pacientes van a requerir observación y según como tenga su evolución durante la observación, va a requerir controles seriados tomográficos. En cuanto al PECAR, las reglas en mayores de 2 años, lo mismo, paciente menor de 15 años, con signos de fractura, somnoliento, va a requerir tomografía porque es un paciente de alto riesgo. Si esto es negativo, pero el paciente durante la observación tuvo vómito, tuvo dolor de cabeza, tuvo un mecanismo del trauma alto, va a requerir observación mucho más estricta y tomografía, y si esto es negativo, únicamente observación. Ahora bien, tema importante, el síndrome del lactante zarandeado. Este equivale al 30% de los traumas en pacientes menores de 2 años, de una mortalidad del 23% y hasta el 60% en menores de 1 año. Y el 50% de estos pacientes pueden tener comorbilidades a largo plazo. La triada del síndrome del lactante zarandeado, hematoma subdural, hemorragias retinianas y un paciente encefalopático. Vamos a hablar un poco entonces sobre el hematoma subdural crónico en sí, en pediatría, cuál sería su diferencia con el higroma subdural, y nos vamos a centrar después en lo que son los quistes aracnoideos centrados en el paciente del día de hoy. Esta imagen la traigo principalmente para diferenciar lo que es un líquido extraxial benigno en la infancia versus un hematoma subdural crónico. En la columna de la izquierda vemos entonces 2 cortes axiales, que es la A y la C, vemos 2 cortes axiales de una resonancia en secuencia T1, donde vemos entonces agrandamiento del espacio subaracnoideo por líquido extraxial benigno. Pero en la resonancia de abajo vemos 2 lesiones en forma, 2 lesiones en forma de media luna con contenido probablemente quístico, hemorrágico, ¿cierto? Hiperintenso en T1, que también lo podemos ver en la columna de la derecha. Entonces, una secuencia en T2, podemos ver arriba agrandamiento del espacio subaracnoideo, líquido extraxial benigno.
pero abajo podemos ver entonces hiperintensidad a nivel de ese líquido extraxial asociado entonces a un hematoma subdural crónico. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entonces de un hematoma subdural crónico y un higroma subdural? Vamos a establecer entonces esta secuencia. Ocurre el trauma. Después del trauma ocurre un hematoma subdural agudo. Hematoma subdural agudo, paciente estable, laminar. O sea, ¿qué empieza a pasar? Síntesis de colágeno dural y fibroblastos para formar una capa externa gruesa. Esa capa externa gruesa es la famosa cápsula que ocurre a partir de la segunda semana del trauma. Después de las 2 semanas del trauma, esa cápsula se puede formar en higroma y las membranas pueden empezar a calcificarse. ¿Qué pasa en el higroma subdural? El higroma subdural es predominantemente en pacientes con atrofia cerebral, pacientes deshidratados, pacientes con disminución de PIC, pacientes, por ejemplo, con portadores de derivación ventriculoperitoneal. ¿Qué ocurre acá? Ocurre una separación de la capa arenoidea de la dura madre. La mayoría de estos higromas subdurales resuelven con refracción adecuada intracraneal, es decir, rehidratando este paciente. ¿Qué pasa? Con los que persisten, es decir, no resuelve, se forman pseudomembranas y estas pseudomembranas pueden llegar a generar entonces compresiones a nivel del parénquima cerebral, epilepsia y demás, y va a requerir entonces un manejo no solamente de observación, sino un manejo quirúrgico. En cuanto al quiste aracnoideo, vamos a ver esos tres casos principalmente que observé pues en la literatura. Principalmente estos dos los vamos a tratar al final en cuanto al tratamiento. Primero vamos a hablar un poco sobre generalidades de quiste aracnoideo. Este es un artículo de Anales de Pediatría del 2019 que nos mostró principalmente que los quistes aracnoideos suponen el 1% de la masa intracraneales en la infancia. Generalmente son congénitos, asintomáticos y dan clínica al tener ruptura traumática principalmente, por eso lo pongo lo subrayo, o espontánea. Los quistes aracnoideos, histológicamente, la pared del quiste se compone de una capa interna de células aracnoideas y una externa de tejido conjuntivo. Ahora bien, ¿cómo es la asociación del quiste aracnoideo a higroma subdural? La asociación generalmente es muy rara, pero puede estar asociada como a dos teorías. La primera es que haya una comunicación entre el quiste y el espacio subaracnoideo tras un traumatismo de cráneo leve, que diera lugar a un mecanismo valvular de tal manera que el quiste fuera creciendo por el flujo de líquido cefalorraquídeo. O la otra teoría es que haya aumento súbito de la presión intracraneal por una maniobra valsalva que diera lugar a la ruptura de esta pared del quiste dentro del espacio subdural, formando entonces la asociación entre lo que es el hematoma subdural y el quiste aracnoideo. En este artículo nos reportaban un caso de un paciente masculino, por ejemplo, de 7 años de edad, sin antecedentes relevantes, que con un motivo de consulta de una cefalea y un mes de evolución, con vómitos matutinos asociado a un TEC leve, donde podemos observar entonces en esta tomografía, en el corte axial, un quiste aracnoideo justo cerca al valle silviano del lado izquierdo, y podemos observar, después de pasar el medio de contraste, cómo se realza un poco, inclusive la capa visceral de un hematoma subdural subagudo del lado ipsilateral al quiste. Esta sería la resonancia del mismo paciente, donde se observa pues un poco mejor la hiperintensidad del hematoma subdural. Acá es donde estaría el quiste, ¿cierto? Por acá es donde estaría el quiste, este sería el corte coronal, y el corte sagital, donde vemos entonces la proyección anteroposterior del hematoma y la relación con el quiste a nivel del valle silviano. Vamos a ver entonces un poco sobre el manejo de estos pacientes. Para esto entonces vamos a dividir un poco tanto el hematoma subdural agudo como el hematoma subdural crónico. Para esto tenemos este artículo publicado en el 2000 de la revista Pediatric Neurosurgery. Es un estudio retrospectivo del Children's Hospital que observó durante 10 años tomografías para diferenciar entonces hematomas subdurales de hidrocefalia externa, por ejemplo. Tomó 47 casos, 35 hombres, 12 mujeres con una edad promedio de 6 meses y una
mediana de seguimiento de 12 meses. ¿Cuál fue la presentación principal, la clínica de estos pacientes? Principalmente aumento del perímetro cefálico, vómito, letargia, náuseas y convulsiones generalizadas y focales en menor proporción. ¿Cuáles fueron los diagnósticos? Principalmente de estos hematomas, traumas no accidentales en la mayoría de los pacientes, idiopáticos o pacientes portadores de válvulas, ¿cierto? ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Se concluyó que en tomografías con hematomas que medían menos de 7 milímetros, la resolución puede ser espontánea. Aquellos hematomas que contenían membranas, era necesario realizar craniotomía. Y se vio que el hecho de realizar drenajes subdurales y dejar drenajes, es decir, drenajes subdurales y dejar un drenaje, ahí era más propenso pues a infecciones. En cuanto al TEC grave, las guías de la Brain Trauma Foundation del 2019, solamente para recordar, incidencia del 5% en pediatría con una mortalidad del 30%. Medición de PIC, todo paciente menor de 2 años con un corte de 15 mililitros de mercurio de la PIC va a requerir cranectomía descompresiva. Mayor de 2 años, un corte de 20 mililitros de mercurio, cranectomía descompresiva. Este es el ejemplo en el cual podemos ver entonces un hematoma subdural importante con gran desviación de línea media y compresión del asta frontal del ventrículo ipsilateral, y podemos ver la resolución quirúrgica de la cranectomía descompresiva, cómo mejora entonces inclusive la desviación de la línea media, y podemos ver ya el asta frontal del ventrículo. Cranectomía descompresiva, artículo publicado en el journal de la parte de pediatría, en la sección de pediatría. Estudio retrospectivo de casos y controles entre 1998 y el 2008. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Menores de 18 años y TEC grave con un Glasgow menor de 8. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Determinar si la cranectomía descompresiva mejoraba el resultado de los niños con TEC grave. ¿En cuanto a qué? En cuanto a disminución de la PIC y desenlace neurológico a los 6 meses. Dos grupos, aquellos que realizaron cranectomía descompresiva, aquellos que no se les realizó cranectomía descompresiva. 17 pacientes por este lado, 17 pacientes por este otro. Edad promedio en cranectomía descompresiva, 10.2, más o menos 5.9 años. Glasgow promedio, 5. Y una PIC máxima de 42. En aquellos pacientes que no se les realizó cranectomía descompresiva, la promedio fue de 12.4, más o menos 5.4 años. Glasgow promedio de 4 y una PIC de 30, es decir, una PIC menor a aquellos que requieren una cranectomía descompresiva. Favorable, aquellos en 54 pacientes tuvieron una evolución favorable, ¿cierto? Es decir, aquellos que no tuvieron ningún foco neurológico y no necesidad de asistencia a futuro. Mientras que aquellos que no se realizó cranectomía descompresiva tuvieron una evolución desfavorable del 86%. ¿Por qué? Porque hicieron focalización neurológica, tuvieron necesidad de asistencia y o murieron. Entonces, según este artículo, la cranectomía descompresiva tiene casi en el 54% de los pacientes mucho más favorable en casos de hematomas subdurales agudos. Ahora bien, en cuanto al hematoma subdural crónico, vamos a hablar de estos dos artículos. Este es un caso clínico de un hematoma subdural crónico en un niño con un quiste aracnoideo que ya tenía diagnóstico de quiste aracnoideo, fue publicado en el 2006. Es un paciente masculino de 11 años de edad que consultó por un cuadro súbito de una hemiparesia brachiocrural izquierda sin trauma asociado, donde se realizó esta tomografía, donde podemos observar entonces el quiste temporal del lado izquierdo y el hematoma subdural crónico del lado derecho. Se realizó esta resonancia, donde observamos entonces igualmente hiperintenso el hematoma subdural del lado derecho y el quiste temporal que ya conocido por el paciente, el quiste aracnoideo de la localización temporal ya conocido previamente por el paciente. Este sería entonces el corte coronal. ¿Qué pasó en este paciente? Se habló con la familia y demás, no fue posible la cirugía, se planteó que era drenaje quirúrgico. ¿Qué se decidió entonces? Tratamiento médico. ¿Cómo fue el tratamiento médico de este paciente? Se le administró dexametasona y furosemida. Se le administró 16 miligramos de furosemida por 48 horas y luego esta se suspendió y terminó con prednisona
20 miligramos día por un mes. En cuanto a la furosemida, fue una dosis de 10 miligramos día. ¿Qué pasó a los 7 días? Esta es la tomografía de control. Desapareció el hematoma subdural, desapareció el hematoma subdural crónico. ¿Cuál sería la teoría en esto? Que haya un aumento pues, de la presión del líquido intraquístico que actúa a nivel como si fuera el hematoma subdural crónico en los adultos, como si fuera una atrofia cortical sobre las venas durales contralaterales, y en teoría esa sería la causa por la cual este paciente tuvo el hematoma subdural crónico. Este otro caso es un caso en pacientes adultos que lo podemos asociar entonces en el día de hoy. Es un estudio retrospectivo de 12 pacientes, 12 casos de pacientes con quiste aracnoideo que presentaron como complicación un hematoma subdural crónico, además de que tenía el quiste. Fue un estudio realizado entre 1984 y el 2008, donde se observaron entonces 1.253 casos, pero solamente 12 de estos pacientes, es decir, el 0.9%, presentaban un quiste aracnoideo intracraneal asociado al hematoma subdural crónico. La localización del quiste: fosa temporal, 10 de, los pacientes, 10 de 12 pacientes y 2 pacientes a nivel de la convexidad. Síntomas principales: cefalea en 6 de los pacientes, es decir, el 50%, seguido de convulsiones en únicamente 3 casos. Tratamiento: 11 pacientes requirieron agujero de trépano y drenaje del hematoma subdural, y la paciente demasiada fue tratada de forma conservadora. Solo se trataron 3 quistes aracnoideos mediante craneotomía y fenestración del quiste, con resolución completa del quiste. Pero como vamos a ver aquí, de todos estos pacientes, de los 12, solamente 3 se trató el quiste, el resto solamente se trató el hematoma subdural. Ahora bien, este último artículo que nos habla de cómo manejar el quiste aracnoideo asociado al hematoma subdural, si es de manejo quirúrgico o de manejo conservador. Es el caso de un paciente masculino de 16 años con cefalea, vómito y diplopía. Esta es la tomografía del ingreso, donde observamos un gran quiste temporal del lado izquierdo. Esta es la tomografía previa, esta es la tomografía del ingreso, donde observamos entonces la hemorragia intraquística asociada a un hematoma subdural laminar, aquí en el nivel de la tomografía. Esta también aquí se observa un poco mejor en este corte axial. Y esta sería la tomografía de control de la resolución quirúrgica del hematoma subdural y del quiste. Por lo tanto, podemos concluir en este caso que los quistes aracnoideos son cavidades comunicadas con el espacio subaracnoideo, usualmente de origen congénito y ubicados a nivel de la fosa media. Cuando se asocia entonces a hematoma subdural y signos de hipertensión intracraneal que serían únicamente menos del 0.1%, únicamente en estos casos sería causa de urgencia quirúrgica, es decir, cuando el quiste se encuentra asociado a hematoma subdural y signos de hipertensión intracraneal. Vamos a resolver entonces el caso clínico. Recordemos entonces que es un paciente masculino de 12 meses de edad, donde teníamos esta resonancia, donde observábamos entonces en el corte axial, en el corte sagital y en el corte coronal un gran quiste bifrontal con septos en su interior, con gran compresión del parénquima cerebral adyacente, y que además, no solamente, ¿cierto?, podíamos observar que ya tenía compromiso, inclusive membranas viscerales importantes, muy adheridas al parénquima, sino que también el paciente podemos observar lesiones secuelares en la secuencia isquémicas bihemisféricas. Ahora bien, en el contexto de un paciente estable de 18 meses, pero en una epilepsia refractaria, con esta resonancia, sin tener una tomografía previa de hace un año, que fue donde fue operado, resolvimos entonces llevar a este paciente a cirugía. ¿Qué cirugía le hicimos a este paciente? Entonces, hicimos el siguiente procedimiento. Ubicamos el paciente entonces en decúbito dorsal con esta rosca, ¿cierto? Para mantener neutra la cabeza. Ponemos los campos quirúrgicos, hacemos un abordaje entonces bifrontal con una incisión bicoronal, preservando entonces el pericráneo mientras damos vuelta entonces al colgajo. Posteriormente, ¿cierto? Con un disector le damos vuelta entonces al pericráneo, y aquí podemos identificar la fontanela anterior, marcamos nuestra craniotomía
tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y permitiendo el abordaje a partir de la fontanela anterior. No es necesario ni siquiera empezar con el iniciador, la craniotomía. Separamos muy bien la dura madre a partir de la fontanela y nos venimos con el craniótomo en forma circular para realizar la craniotomía. Posterior entonces a realizar la craniotomía por un disector, separamos la dura madre y extraemos el rodete óseo. Antes de abrir la dura madre del lado izquierdo, realizamos entonces la craniotomía del lado derecho. Igual procedimiento, de la línea media hacia lateral, para preservar entonces el seno longitudinal, el seno venoso de la línea media, ¿cierto? Seno longitudinal superior. Ahora bien, ¿cuál es el paso a continuar? Realizamos entonces la apertura dural. No realizamos apertura dural de forma simultánea, sino que principalmente realizamos una apertura dural de un lado y posteriormente la apertura dural del otro. Como podemos ver en el video, mientras se abre la dura madre, se comienza a observar una capa, que sería la capa visceral del quiste aracnoideo, que prácticamente es igual de gruesa que la dura madre. Retraemos entonces la dura madre de forma delicada sin romper la capa parietal del quiste, con la finalidad de que no pierda súbitamente líquido del quiste por este lado izquierdo, sin todavía abrir el lado derecho. Rebatimos la dura madre hacia la línea media, protegiendo entonces estructuras venosas importantes. Observamos que prácticamente es como si fuera una segunda dura madre, pero esta es la capa parietal del quiste. Posteriormente, entonces, procedemos, antes de abrir la capa parietal del quiste, procedemos a abrir la dura madre del lado derecho. El mismo procedimiento, preservando entonces la capa parietal del quiste sin romperla y preservando las estructuras venosas de la línea media. Rebatimos entonces la dura madre en forma de C, igualmente como el lado izquierdo. Así observamos entonces la capa dura madre retraída hacia línea media y la capa parietal del quiste. Aquí observamos entonces posteriormente cómo rompemos esa capa, cómo se rompe esa capa parietal del quiste, permitiendo entonces la salida de todo el contenido subdural importante. Es importante recordar que mientras ocurre este drenaje hay que reponer las pérdidas al paciente, ¿cierto? Más o menos un 10 cc por kilo, hay que reponer las pérdidas a medida, calculando más o menos en cuánto pierde el paciente. Capa parietal. ¿Qué hacemos con esta capa parietal? La cortamos, siempre teniendo cuidado entonces de preservar las estructuras de la línea media, pero esta capa parietal no es necesario retraerla hacia la mitad, sino que esta capa parietal la sacamos. Aquí inclusive se comienza a ver los septos, se comienza a ver un poco los septos que se observan desde el parénquima pegados a esa capa parietal del quiste. ¿De acuerdo? Este mismo procedimiento de cortar la parte, la membrana parietal del quiste, lo hacemos entonces del lado derecho, ya pero luego de drenar el lado izquierdo. Posteriormente en el lado izquierdo, entonces podemos entrar con mucha más seguridad del lado derecho a drenar y retirar la capa parietal de dicho lado. Aquí, por ejemplo, podemos observar del lado izquierdo cómo se ven los septos de la capa parietal pegados al parénquima. Aquí en un poco de zoom, vemos entonces los septos. Estos septos, lo que hacemos entonces posteriormente es coagularlos, cortarlos, para permitir posteriormente que ese parénquima se pueda expandir de forma más fácil. Vemos cómo está decaído el parénquima cerebral del paciente. Entonces, lo ideal de coagularlos y cortarlos es permitir que se dé una adecuada expansión cerebral. Posterior a hacer esto, pasamos entonces a un paso siguiente, que es identificar la capa visceral del quiste aracnoideo, que es esta capa blanca que vemos acá. Entonces, por medio de un disector, entonces, disecamos muy bien la capa visceral de ese quiste
permitiendo entonces la comunicación del espacio aracnoideo con el espacio subdural para evitar entonces una posterior formación nuevamente de ese quiste. Hacemos simplemente, no es necesario quitarla toda, ya que está muy firmemente adherida, entonces simplemente es un solo agujero, no necesariamente tiene que ser grande para hacer la comunicación. Posteriormente, hacemos el cierre dural, surgicer fibrilar para evitar entonces el hematoma epidural, recolocamos el rodete óseo, recolocamos el pericráneo y hacemos un cierre final de la sutura con un monocril 3.0 sutura absorbible. Esta sería la tomografía de control de nuestro paciente, donde se observa entonces el neumoencéfalo residual, y lo que esperábamos claramente era que no se expandiera de forma inmediata el cerebro, sino que claramente el paciente va a tener controles posteriores, donde observaremos si esta expansión cerebral se ocurrió de forma adecuada o no. Este sería entonces el corte axial, donde observamos entonces el neumoencéfalo residual, y por supuesto la comunicación que queríamos hacer entre el espacio subaracnoideo y el espacio subdural. Pasamos entonces a las conclusiones. Como conclusión, definimos entonces que los pacientes lactantes y niños pequeños siempre sospechar que el hematoma subdural se encuentra asociado a maltrato infantil. Debemos determinar qué tipo de lesión hay, si fue un TEC grave, TEC leve o si fue un síndrome lactante zarandeado. En caso de hematoma subdural agudo, determinar por la escala qué tipo de TEC tuvo, si fue un TEC grave, determinar la PIC del paciente y ver la necesidad, si requiere cranectomía descompresiva o no, según los valores que vimos, menores de 2 años, 15 milímetros, mayores de 2, 20. Y los hematomas subdurales crónicos tienen una característica importante diferencial con respecto al higroma, que estos higromas no tienen membranas, no forman membranas, sino pseudomembranas habitualmente. En cuanto al quiste aracnoideo, suelen la mayoría tener un curso estacionario o pueden desaparecer inclusive espontáneamente. Cuando tienen complicaciones, como son el higroma subdural, las hemorragias subdurales o hemorragia intraquística, estos son factores que contribuyen a mayor riesgo de formación de hematomas subdural crónicos en pacientes jóvenes. Ahora bien, ¿cuándo debemos operar entonces como conclusión un hematoma subdural asociado a un quiste aracnoideo? Cuando se asocian a hematomas subdurales que generan compresión o síntomas neurológicos, cuando hay síntomas de hipertensión endocraniana o en casos inclusive de epilepsia refractaria. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Tengo un comentario y una pregunta para Eduardo. El comentario es que cuando abrimos la membrana parietal, muchas veces nos confiamos porque usualmente no sangra, pero cuando sangra es un sangrado muy difícil de controlar. Entonces la recomendación es que no lo hagan como lo hiciste ahí en el video, tan pegado al borde de la dura, sino un poquitico más lateral al borde de la dura para que uno tenga suficiente espacio para hacer una buena hemostasia. Eso es lo primero. Y la pregunta que le quiero hacer a Eduardo es, ¿por qué no operar estos hematomas subdurales no con craniotomía, sino con simplemente una sonda de drenaje? Y antes de que me conteste, pues es importante que aunque hay pacientes que se mejoran con esteroides, como lo mostró Esteban, esta no debe ser la medida para todos los casos de hematoma subdural. Esto es una entidad de manejo eminentemente quirúrgico. Adelante, Eduardo, si me estás oyendo. Hola, buenos días. A ver, lo del el trépano lo hemos revisado muchas veces y es que como está asociado a un quiste aracnoideo, la posibilidad de que recaiga y nunca se resuelva el quiste es muy alta porque recuerden que estamos hablando de un quiste aracnoideo con un sangrado intraquístico con una alteración de las membranas y de la osmolaridad intraquística. Entonces, lo que pasó con este niño precisamente es eso, se le puso un trépano tratando de solucionar un subdural crónico y realmente lo que tenía era un quiste que estaba descompensado con un subdural adentro, pues con un sangrado intraquístico. Si uno no saca las membranas, él va a seguir recayendo y nunca va a mejorar. Yo ya he tenido varios casos
que les han hecho 2 veces trépanos y no mejoran y recaen, inclusive cada vez recaen más rápido y se enferman más. Hasta que uno no reseca el quiste, el paciente no se termina mejorando, porque como ya se cambió toda la, la actividad osmótica de la membrana y toda la capacidad de permeabilidad de la membrana, va a seguir siendo una bolsa de retención, entonces por eso hay que quitar las membranas y las cápsulas para poder que el quiste se resuelva, circule el líquido y simplemente permita que haya una normalidad en el flujo y se mejore el paciente. Entonces esa es la razón de por qué no, el trépano en este caso no aplica, porque es un quiste aracnoideo con un sangrado intraquístico, ¿no es cierto? Lo que decía Nacho de lo de las membranas es dependiendo también si es el subdural crónico o si es un quiste. Si es un subdural crónico, sí, o sea, hay que cortar la vista para poderla coagular y todo, porque son pues parte de la razón en la cual resangran es esa precisamente. La cápsula es súper irrigada, súper vascularizada y es muy difícil de hacerla si no lo cortan en el borde. Pero como este es un quiste aracnoideo, estamos hablando de membrana aracnoidea, no es tan sangrosa y cuando hablamos del quiste aracnoideo como tal que es congénito, inclusive esas mismas membranas no tienen tanta vascularización como tienen normalmente, porque están acostumbradas a tener mucha presión muy dilatadas, entonces realmente no sangran mucho, pero igual hay que coagularlo y todo si uno ve que sangra, pues porque si no tiene su subdural ahí. Pero el quiste aracnoideo tiene un comportamiento un poquito distinto con respecto a la cápsula del subdural. Por eso es tan importante separar hematoma subdural crónico solo y hematoma subdural crónico en quiste aracnoideo, que sería un sangrado intraquístico. Entonces ahí ya cambia tanto el tratamiento como la técnica, ¿no es cierto? Sí, sí quedó claro, Nacho, sí. Sí, quedó muy claro. Una de las cosas más complejas es tratar un quiste aracnoideo, cuándo se opera o cuándo no se opera. Cuando el quiste aracnoideo se llena de sangre en un TEC leve, pues ya Esteban nos indicó que solo se operaba cuando hacía un subdural o cuando hacía hipertensión endocraniana. Pero, ¿cómo evolucionan estos pacientes a largo plazo si no los operamos? Un quiste aracnoideo que se llena de sangre simplemente. A mí me da la impresión de que esos pacientes se vuelven muy sintomáticos con cefalea crónica y a largo plazo me da la impresión de que terminamos operándolo. No sé, Eduardo, vos qué experiencia tenés con estos quistes que, han, Sí, Nacho, que esa tienen es, sangre. esa es la experiencia tal cual. Aquí en el hospital hemos tenido varios pacientes y en la Américas también he tenido varios pacientes que sangran, pues hacen un TEC leve, un TEC mínimo, consultan, les hacen la tomografía, le encuentran el quiste, pero no tiene sangre dentro del quiste, los mandan para la casa y en el transcurso de una semana, 2 semanas, la cefalea es intensa, no se les quita con nada, reconsultan muchas veces, les hacen la tomografía y ya tienen el sangrado intraquístico con una densidad así como intentando hacer subagudo o crónico, ¿no es cierto? Definitivamente hay que operarlos porque si no, no se mejoran, porque ya vuelvo y digo, la capacidad osmótica y la permeabilidad del quiste, que la teoría de la permeabilidad del quiste habla de un efecto válvula unidireccional o bidireccional. Cuando sangran, esa capacidad de intercambiar líquidos se pierde y entonces empiezan a retener y empiezan a hacer realmente un efecto de masa. Y por eso empiezan a hacer síntomas los pacientes de realmente hipertensión endocraneana. Entonces empiezan primero con la cefalea intensa, 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 y si uno los deja progresar, empiezan a focalizarse, como cualquier lesión de masa intracraneana. Me ha tocado los dos casos, pues el que llega solo con la cefalea intensa a los 15 días después de un trauma mínimo y uno mira el TAC y el subdural, perdón, el sangrado intraquístico, y el que le voltearon tanto y lo voltearon tanto y lo volvieron para la casa y le mandaban analgésicos que llegaron focalizados, que llegaron hemiparéticos, que llegaron afásicos. Me han tocado los dos y claramente cuando un quiste aracnoideo tiene un trauma mínimo y a los 15 días empieza con síntomas, pues con cefalea intensa, hay que operarlo. Hay que operarlo y la mejor opción. Bueno, y la razón ahí en ese punto, si estamos hablando de un quiste aracnoideo, como es un quiste que ya sangró, vuelvo y digo, cambia toda la capacidad interna de intercambiar líquido. Es mejor sacar el quiste, realmente quitarlo, más que intentar fenestrarlo, porque ya las membranas no tienen esa capacidad de permitir el flujo.
distinto del que no ha sangrado, que perfectamente una fenestración endoscópica es suficiente para que funcionen y son agujeros pequeños y funcionan muy bien. Pero en este caso, esos pacientes definitivamente hay que sacar el quiste para que se mejoren, porque ya no tienen una buena función las membranas y generalmente recaen muy fácil. Pero sí, hay que operar, lo que decís, Nacho, llegan muy sintomáticos y hay que operarlos. ¿Y cómo se quita un quiste? ¿Se abren todas las aracnoides? Sí, así como lo sacó, así como lo sacó Esteban, así como se veía en el video, uno saca las dos membranas, funcionan como las Ok, cápsulas de un subdural crónico, la diferencia que es que son membranas aracnoideas. Uno corta las ok. membranas aracnoideas para que queden comunicadas al resto del estadio aracnoideo y fluye el líquido.